Ahí está. Bueno, durante los seminarios de esta semana y el martes de la semana que viene vamos a tratar el tema de la replicación del DNA. Como ustedes ven, acá tenemos un punteo de los temas que vamos a tratar y hoy nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con lo que aquí está recuadrado como mecanismos y métodos de estudio. En la segunda parte vamos a ver la parte de las enzimas involucradas en la replicación y posteriormente vamos a ver la regulación. Los procesos regulatorios son centrales en todo lo que tenga que ver con cualquier sistema biológico, para terminar con las aplicaciones de las enzimas de la replicación en la ingeniería genética. Hoy vimos en el problema que estuvimos discutiendo que hay una buena cantidad de elementos que se incluyen en los protocolos experimentales que vienen de entender qué hacen esas actividades enzimáticas en la naturaleza, como para poder incorporarlas luego para que procesen la muestra como nosotros queremos. Bueno, tienen que repasar, y hoy hablábamos del enlace fosfodiéster como elemento repetido en la discusión de la clase de hoy. Tienen que repasar todo lo que tiene que ver con la estructura primaria del DNA, la estructura secundaria y terciaria, bueno, y cuaternaria, para poder descansar en que esas premisas ya están en nuestro conocimiento como para poder empezar a contestar otros aspectos vinculados al metabolismo del DNA. Ahí está Watson, agachado, sentado, y Crick parado, mostrando el modelo famosísimo de la doble hebra en 1953. Entonces, habrán visto en Bioquímica 1 que no siempre se supo que el material que portaba la información para perpetuarla en la descendencia era el DNA. Y además, con todo este avance aportado por la biología o la bioquímica estructural, se empezaron a también sugerir los mecanismos de copia, de copiado de esta molécula, de esta macromolécula, como aspecto central en la duplicación del material genético y su pasaje a la descendencia. También podemos estudiar el aspecto de en qué etapas celulares están dándose, en qué etapas del ciclo celular están dándose estos mecanismos de replicación. Por favor, eso lo van repasando, cosa de poder tener ese conocimiento con nosotros. Entonces, yendo más al aspecto molecular, que dijimos que en gran parte nos va a ocupar muchas clases, en todos los temas que vamos a tratar, si bien Watson y Crick enunciaron o dejaron planteada la posibilidad de un mecanismo de copiado de las hebras constituyentes de la doble hebra, lo que no estaba claro es cómo era el pasaje de las cadenas que se sintetizaban nuevas a la descendencia. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? A partir de una doble hebra había que copiarlas. Este mecanismo ya fue insinuado, como recién dijimos, en aquellos años por los mismos Watson y Crick, pero existían diferentes modelos de pensar cómo iba a distribuirse las cadenas recientemente copiadas y la cadena que había servido como molde en las hebras, en las dobles hebras que iban a formarse. Dentro de esas posibilidades tenemos tres mecanismos distintos.
Los dos más conocidos por ustedes probablemente sean el semiconservativo y el conservativo. Pero hay un tercero que ahora vamos a ver que se llama dispersivo. En el semiconservativo, las células, digamos, las hebras hijas, las dobles hélices hijas, están formadas por una hebra parental, ahí en gris, y una roja que ha sido recientemente sintetizada. En el modelo conservativo, las dos hebras nuevas van juntas y las dos hebras parentales van juntas. Y en el modelo dispersivo se genera un mosaico, ¿sí?, de diferentes aportes de la hebra parental, que aquí está en color turquesa, o las hebras rojas, que son las recientemente sintetizadas. Entonces vemos que hay un mosaico con distintas proporciones de hebras viejas y hebras nuevas dentro de la misma hélice. Después podemos pensar, en base a lo que ya sabemos, de las interacciones que estabilizan a la doble hebra y a las que estabilizan la estructura primaria del DNA, qué cambios en este sentido conllevan pensar en el mecanismo dispersivo. Entonces, nosotros acá vamos a echar mano de otra técnica que también vieron en Bioquímica 1, que es la centrifugación en gradiente de densidad, que puede ser de sacarosa o de cloruro de cesio, por mencionar dos de los más famosos. Entonces, es una técnica que permite separar a las diferentes macromoléculas que forman nuestra muestra de acuerdo a su densidad. Y esto ha sido usado para poner a prueba las hipótesis de la replicación que acabamos de ver. Entonces, en un experimento que muchos dicen que es el mejor experimento de biología molecular que se conoce, lo que hicieron Messenson y Stahl es usar nitrógeno 15 para marcar los nucleótidos. Y entonces lo que hicieron fue cultivar en un medio con este nitrógeno 15 células de Escherichia coli y separar por gradiente de densidad el DNA total. Fíjense que aquí está simulado con una flechita sola, pero para pasar del cultivo a la muestra que ingresa al gradiente de densidad tenemos que hacer la extracción del DNA total, podríamos hacerlo cromosómico. Bueno, se ve la posición de la muestra de DNA a una altura determinada acorde a su densidad. Posteriormente se deja, se repica, se pasa una muestra de este cultivo a un medio en donde todo el nitrógeno es nitrógeno 14. Y se vuelve a realizar el mismo protocolo. Se extrae el DNA cromosómico total y se realiza una centrifugación en gradiente de cloruro de cesio y se observa la densidad. Vemos que aquí hay un solo producto, ¿sí?, según lo que nos muestra este experimento. Si seguimos, continuamos con el cultivo y de acuerdo más o menos conociendo el tiempo de generación de coli, que está en unos 20 minutos, a 37 grados aproximadamente, entonces podemos más o menos calcular cuándo ha pasado un ciclo de replicación. Y volvemos a tomar muestras. Ahí lo que notamos es que cuando ya estamos en la segunda generación, a partir de esta siembra, vamos a notar la presencia de dos bandas de diferente densidad. Y si avanzamos un ciclo más de replicación, las bandas se mantienen, ¿sí?, pero con distinta intensidad. Entonces, nosotros podemos evaluar la intensidad analizando lo que se llama un scanning de densitometría de las bandas en la columna de cloruro de cesio. Inicialmente vemos
si esta es la figura muestra hacia la derecha el fondo del tubo de centrifugación, lo que vemos es que al comienzo, cuando las bacterias vienen creciendo en un medio conteniendo nitrógeno 15, observamos una sola banda. Cuando repicamos en el medio que contiene nitrógeno 14, lo que vemos es que la banda sedimenta, ¿sí?, más cerca del tope del tubo. En la segunda generación aparecen otra vez la banda que vimos anterior y una banda todavía más liviana, para finalmente irse enriqueciendo cada vez más, se va haciendo proporcionalmente más tenue la señal de esa banda de densidad intermedia para enriquecerse en la señal de menor coeficiente de sedimentación. Perdón, de menor densidad. Entonces, justamente acá hay un detalle del protocolo que dice, bueno, nosotros lo que prestábamos atención recién, tenemos que extraer el DNA antes de incluirlo en una mezcla que contiene al cloruro de cesio para después centrifugarlo y ver a qué densidad queda alojada nuestra muestra. Entonces, poniendo un poco más el zoom en estos experimentos, fíjense que el desplazamiento de la banda más intensa, comenzando con bacterias crecidas en nitrógeno 15, ¿sí?, va reflejando lo que podemos llamar aquí con H, cadena pesada, heavy. ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad. En la medida que vamos repicando en el medio con nitrógeno 14, se van formando cadenas livianas, cadenas light. Pero cuando transcurrimos tomando muestra en las distintas generaciones, acá en el eje, en la última columna tenemos los tiempos de generación, o sea, a cuántas generaciones se fue tomando la muestra. Lo que vemos es que en el punto de partida teníamos todas cadenas pesadas, digamos así, o hebras pesadas, y a medida que nos vamos alejando, aumentando el tiempo de cultivo en nitrógeno 14, vemos que se va enriqueciendo en una banda más liviana. Pero hay una banda, ¿sí?, que tiene una densidad intermedia entre lo que consideraríamos todo pesado o todo liviano. Acá tenemos un esquema donde nos muestra justamente que nosotros podemos leer la intensidad de la banda, ¿sí?, mirando, cuantificando con estos lectores. Entonces vemos cómo a medida que abandonamos el medio de nitrógeno 15, lo que vamos viendo es que cuanto más dura la permanencia de la bacteria, de las bacterias en nitrógeno 14, la intensidad, la proporción de cadenas livianas va aumentando. Acá vemos cómo, si nosotros pensamos en la hipótesis del modelo semiconservativo, podemos entender por qué se va diluyendo la muestra que originalmente contenía las 2 hebras de DNA con nitrógeno 15. Y bueno, es producto de tener que sintetizar las nuevas hebras a costa de precursores marcados con nitrógeno 14. Ahora, no solamente tenemos que mirar la densidad de las bandas que se van generando, sino también las proporciones. Si nosotros tuviéramos el modelo conservativo, ¿sí?, veríamos que es a todo o nada. O tendríamos la banda pesada o la banda liviana, ¿sí? Solamente esas 2 alternativas.
en el caso de la hipótesis semiconservativa, lo que vemos es que tendríamos los híbridos, ¿sí?, que mencionamos recién, siendo la proporción de cadenas portadoras de hebras pesadas cada vez menor de acuerdo a la generación en donde se tome la muestra. Ahora, está claro entonces que el modelo A no da soporte a nuestros resultados, a los resultados que observábamos recién en el gradiente de densidad. Pero el dispersivo puede ser descartado por la presencia o ausencia de densidades, de bandas con densidades intermedias, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el modelo dispersivo, los componentes pesados, acá chicos está al revés, ¿no? En el libro este el H está en azul y antes veníamos viendo que H era rojo. Eso corríjanlo. En el modelo dispersivo las hebras van mezclándose, digamos, insertando o intercambiando fragmentos dentro de cada hebra. Ahora, ¿qué va a pasar? En la medida que vayan transcurriendo las generaciones, la dispersión, la dilución, digamos así, de las cadenas pesadas va a seguir otra ley. ¿Sí? Va a haber, fíjense, si de aquí la mitad de las H va a estar en la primera generación, presente en todas las hebras, en la segunda generación va a ser a un cuarto. Mientras que cuando nosotros veíamos en la generación 2 del modelo semiconservativo, la mitad de las hebras, de las dobles hebras, eran portadoras de una cadena H. Entonces, lo que vemos acá es que no solamente tenemos que ver densidades intermedias, sino proporciones. Es importante leer con la densitometría la intensidad relativa de las bandas que contienen fragmentos o hebras completas pesadas. Por tanto, la conclusión del experimento de Mensenson y Stahl es que la replicación del DNA es semiconservativa. Ahora, el carácter de tener que respetar el mecanismo semiconservativo de la replicación implica que la doble hélice se tiene que abrir, se tiene que desenrollar. Entonces, lo que dio aval a esta hipótesis de la necesidad del desenrollamiento de la doble hebra para comenzar la replicación fueron los experimentos de Cairns, que marcó un cultivo con Escherichia coli, de Escherichia coli con timidina tritiada, y lo que vio es que se iba generando lo que acá ustedes ven en esta microfotografía, un óvalo al que se llamó burbuja de marca. ¿Sí? Entonces, justamente, uno ve un esquema y cómo se interpretó esta presencia de marca en los elementos que vemos en esta figura. El modelo que se propone es todo lo que está en color naranjita, ¿sí?, es la marca, y que la marca iba acompañando fragmentos de DNA no marcados. Entonces, lo que propone Cairns es la formación de lo que se conoce como un ojo de replicación. Estamos hablando de cromosomas circulares, como es el de coli. Entonces, la fusión, la apertura de la doble hebra implica separar dos cadenas, las dos cadenas, formando este ojo, en torno del cual se van a empezar a sintetizar por el mecanismo semiconservativo las hebras nuevas. ¿Sí? Además, cuando se estudió este aspecto en coli, se veía que siempre la replicación ocurría formando un ojo en un punto.
a ese punto de desenrollamiento inicial de la doble hebra, se lo llamó ORI u origen de replicación. Ahí tenemos otra figura, ¿sí? Una fotografía electrónica y después el modelo que da cuenta de lo nuevo, ¿sí? Y de lo marcado en la síntesis. Entonces, a estas estructuras, a este ojo de replicación con las hebras marcadas, se los llamó intermediarios de replicación θ por el tipo de dibujo que hacen, que se parece al de la letra griega. Bueno, ahí tenemos más microfotografías, otra cosa que refleja el carácter semiconservativo es que los fragmentos que se están abriendo tienen la misma longitud. Es decir, yo necesito para formar este ojo, ¿sí?, que esta hebra esté de la misma longitud que esta otra. Ahora, nosotros podemos tener que la replicación avanza en un sentido o en los dos sentidos. A estos puntos que cierran, digamos, que nos están mostrando el punto donde la fusión del DNA a partir de ahí ya no ocurre o no se está dando en ese momento, se lo llama horquillas de replicación. Entonces, ahí tenemos las estructuras θ vistas en más detalle, y lo que se ve es que a medida que la replicación ocurre, esa burbuja se agranda, o sea, ya deja de tener el aspecto de la letra griega, ¿sí? Y tenemos que desenrollar, o sea, desnaturalizar al DNA para que la replicación ocurra.